El amor a Cristo es la meta. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Padre nuestro, gracias te damos por este día que nos has regalado. Hemos visto el transcurso de el mismo y también hemos visto, Señor, y testificamos tus provisiones, tu promesa y tu cuidado. Te pedimos que nos permitas al meditar, poner nuestros pensamientos en paz. Te rogamos que tu palabra, Señor, juzgue nuestra vida, nuestros actos, nuestras palabras y pensamientos, y que podamos estar a cuentas contigo en esta hora, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020. Nuestro tema, el amor a Cristo, es la meta. Podríamos comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué era necesaria tal salutación final que el apóstol Pablo hace aquí? Al parecer es muy drástica. Podríamos incluso poner algún otro adjetivo calificativo. Es muy dramático, ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Esa es la traducción a la palabra anatema. Y conforme está escrito este pasaje, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata en el lenguaje original. Lo que este pasaje está diciendo es, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito en su venida. Eso es lo que significa. ¿Por qué, volvemos a la pregunta, por qué sería tan necesario esta salutación final? Con esta declaración que podríamos llamar drástica, ¿verdad? ¿Era necesario? Bueno, creo que el contexto de la primera carta a los Corintios es importante recordarla y nos va a dar una respuesta. Sabemos que es necesaria esta salutación final porque está escrita finalmente, pero ¿por qué? Recordamos que la iglesia a los Corintios tenía entre las cosas que Dios trató con ella, una incontable actitud o una incontable muestra de actitud llena de pecados, de soberbia espiritual, donde los principios de la palabra de Dios eran ignorados, donde la jactancia por los dones más visibles era un asunto que motivaba la búsqueda de un lugar, de un servicio en la iglesia, la preeminencia de sobre otros hermanos y por otro lado, ¿no? Lo resultante de esto sería el menosprecio de otros creyentes que no tendrían dones tan visibles como los de usted o los míos. Y esto era despreciable a los ojos del Señor. Recordamos que en el centro del contexto de esta carta está el capítulo 13, famoso, muy conocido aún entre las personas no creyentes, hablando acerca del amor. Es tomado, desgraciadamente, y es corrompido, ya sea por infatuación, por un mero enamoramiento, para que forme parte de una invitación a una boda, o en el peor de los casos, ¿no? Simplemente es una mención indiscriminada para justificar toda clase de pasión, aún las pasiones inmorales. No es así. Pablo usa el capítulo 13 y es usado en nuestros corazones para hacernos entender cuál es el propósito, cuál es la vida digna de un creyente que Dios ha establecido por medio de Jesucristo. Así que es necesaria esta salutación final para recordarnos que en nuestro diario andar, para recordarnos que lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos debe cumplir, debe buscar esta meta, el amor a Cristo. No solamente una relación religiosa, en realidad no es una relación religiosa, es una relación personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El asunto aquí no es un asunto mezclado entre misticismo, religión, alguna clase de pensamiento esotérico o alguna clase de necedad de este tipo. Es una relación con una persona como la palabra de Dios lo muestra. Y esta salutación final
Es dramática en cierta medida porque escuchamos, ya lo escuchamos, el que no amare al Señor Jesucristo. Entonces, miremos la descripción de este pasaje. En primer lugar, el que no amare al Señor Jesucristo es una meta diaria a conseguir. Vemos que de forma negativa dice el que no amare, el que no está amando, el que no tiene una actitud de amor hacia Jesucristo. Y la forma en la que está escrita nos recuerda que esa meta no es una meta que podríamos alcanzar al final. Deja las cosas de Dios ahora y toma las cosas ya para el final de tu vida. O no es necesario, si eres pequeño, si eres muy joven, no es necesario que tomes esta opción tan dramática, ¿no? Déjalo para después, no es así. Es el hoy que Dios mismo expresa con amor y misericordia para invitarte por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo a venir y tener comunión con Él. Es una meta diaria en la vida de cada creyente. El que no amare, el día de hoy, si yo no estoy amando al Señor Jesucristo, mi vida no tiene sentido, mis pensamientos no han procurado un propósito mayor al de la vanidad, al de la basura o al del desperdicio, o dicho en palabras bíblicas, no he vivido este día sino como tamo, como basura, como la basura que resulta de trillar el trigo, que dice la Escritura, y el Señor Jesucristo señalaba, es echada fuera y quemada. Yo necesito tener este pensamiento consciente el día de hoy, mientras administro lo que Dios me da o me ha dado, mientras ministro dones espirituales a mis hermanos, mientras vivo para su gloria, mientras busco cumplir su palabra, sin olvidar que esta es la meta, la razón diaria de mi existencia, la razón de la obediencia principal es amar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que el objeto del amor es lo más grande y sublime a lo que el hombre puede aspirar, es la misma persona de Jesucristo. No se nos manda a amar lo religioso, no se nos manda a amar las cosas o los materiales o las cosas religiosas como un templo, como un altar, como un púlpito, como un estrado, como una tribuna, lo que tú quieras llamar. No se nos manda a amar esto. El amor que Dios demanda de nosotros es un amor muy sublime, es un amor especial, es un amor inteligente y tiene en su centro, tiene en su objetivo la persona más grande y sublime, es Jesucristo. Y es necesario que nosotros tengamos cuidado de esto. ¿Cuántas personas podrían vender o dar todo lo que tienen a los pobres? ¿Cuántas personas podrían vivir, digamos, de una forma renunciando a la riqueza? ¿Cuántas personas podrían tener grande conocimiento, profundo conocimiento de tantos misterios o tantas ciencias como pueda, y su corazón, su vida, su mente, no tener otro valor sino como el del tamo, no tener sino vanidad? Están carentes de Cristo. Tu corazón, tu vida, tu pensamiento, tus palabras están entonces completas si el objetivo del amor en tu corazón y la motivación para el diario andar, para el diario hacer es Cristo. El objetivo del amor, dice, el que no amare al Señor Jesucristo. El objetivo del amor es un camino que nos llena de dignidad y nos da paso al tercer punto. ¿Qué nos queda sin Dios? ¿Qué nos queda sin Cristo? Dice el apóstol Pablo, sea maldito, sea anatema. Una persona que está siendo maldecida. Debemos entender en primer lugar que esta no es una declaración donde el apóstol Pablo nos está diciendo piensa como yo o muérete. No es así. O que nos está diciendo piensa, sé cautivo y del control religioso de mi pensamiento, o vas a encontrarte con un Dios terrible. Debemos entender claramente esto. Es terrible vivir sin Dios, porque la vida sin Dios es una vida vana. No importa cuánto sepas, no importa cuánto tengas, no importa quién seas. Sin Dios nuestra vida es vana. Todo el libro de Eclesiastés tiene este consejo. Vanidad de vanidades.
Ese es el resultado. Ese es el constante resultado de un rey muy sabio que se dedicó a pensar honestamente y a buscar razonamientos honestamente en este mundo sin Dios. Ese es el resultado. Salomón dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Ese es el resultado de nuestras vidas. Nuestra vida no tiene objetivo, no tiene ninguna bendición, carece de toda inteligencia, de toda sabiduría, carece en un sentido podemos decir, carece de valor. Y esto es igual a la muerte. Como nos damos cuenta, esta no es una amenaza religiosa con respecto a tienes que pertenecer a mi club, a mi religión o a mi grupo religioso. Este es un asunto que pasa encima de estas pretensiones necias y absurdas de los hombres. ¿Qué nos queda sin Cristo? ¿Qué nos queda sin Dios? ¿Qué podríamos hallar fuera del Creador que nos diseñó para una relación personal, real, cercana y de amor con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Y en cuarto lugar, la advertencia de juicio en la segunda venida del Señor Jesucristo habrá de tener un cumplimiento. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que el amor de Dios por medio de Jesucristo hace que nuestra vida tenga valor, tenga sentido y tenga cumplimiento en la voluntad de Dios y también en nuestra vida de forma digna. No lo olvidemos. Buscar de Dios, conocer a su Hijo Jesucristo dignifica nuestra vida, no la envilece. Apartarnos nos va a envilecer. La segunda venida tiene esta advertencia de juicio. Sus promesas serán cumplidas para quienes creen en Él y se entregan a Él y le aman como Dios mismo les ha amado por medio de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero la condenación para quienes no han creído, la condenación para los incrédulos también traerá su consecuencia. Debemos entender que el apóstol Pablo está diciendo esto a la iglesia, a los corintios. De no amar a Dios por medio de Cristo, de no amar a Cristo verdadera y profundamente en todo nuestro andar, nuestra vida no tiene sentido y seguimos tan vacíos y llenamos el colmo de la copa de juicio de Dios sin esperanza. En un sentido, estas palabras son una confrontación a nosotros en nuestro diario andar. Hermanos, que nuestra meta diaria sea el amar a Cristo. Las obras que realizamos, aún las palabras y los pensamientos, tengan ese mismo peso. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, vengamos y confesemos, porque lo hemos hecho, hemos pecado. Si estamos firmes en Cristo, miremos no caer. ¿A quién para sostenernos? A Cristo. Y si Dios en su gracia y misericordia, ¿verdad?, nos ha permitido crecer este día y avanzar su reino, démosle la gloria a Él, porque el objeto del amor más sublime de Dios reina en nuestros corazones y es Jesucristo. ¿Oramos? Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo devocional. Te ruego, Señor, que sea el pensamiento de tu palabra el que nos conduzca a nuestro lecho, a nuestras camas, y que con paz podamos, Señor, descansar, poniendo nuestros pensamientos en ti. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.